O entra luego, me da igual. La luz esta me está dando. La luz. La luz. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer teneros aquí. Soy Bibi Kling y estoy aquí para presentar el evento y estaré en la primera parte de la tarde intentando, digamos, con esta tarde tan densa, presentar los documentos con Juan de una forma más bien cronológica. Le haré algunas preguntas, no demasiadas, del caso oficial y él va a ir contrastando. La idea de la tarde es que vosotros seáis los verdaderos protagonistas, ¿no? Que luego se haga una rueda de prensa. Es decir, primero presentamos el caso de forma oficial. Él va a ir contrastándolo todo, luego presentará los nuevos documentos, que como sabéis hay más de 24.000 documentos, por razones obvias, no se pueden presentar todos, solamente los más relevantes. Y después haremos un descanso y ahí entráis todos vosotros, ¿ok? Así que os diría que sería conveniente que fuerais apuntando las preguntas que se os vayan ocurriendo. Yo voy a hacer muy poquitas, solamente 4 para que él vaya guiando la historia, ¿de acuerdo? Pues muy bien. Empezamos, Juan. Sí. Para aquella gente que no sepa quién eres, de los espectadores que tenemos, aquí en España y al otro lado del charco, Sí. Cuéntanos un poquito quién eres y cuánto llevas en esto. ¿Cuánto llevo en esto? Es bastante, ¿eh? Podríamos decir que desde el año 2003. Desde el año 2003... Algo está sonando por ahí. Bueno, quería decir que llevo desde el año 2003, por motivos también, bueno, pues personales, también de la familia, me ha unido mucho a investigar este tipo de causas, porque, bueno, pues da la causalidad que nací en los Países Bajos. Mi padre es holandés, mi madre es española, y bueno, pues también tenemos ahí un elenco ahí, pues de que a mi abuelo le gustaba la investigación, y bueno, también el tío de mi padre pues trabajaba también en una embajada, ¿no? Entonces, obviamente, siempre ha venido ese interés por... Sí, te ha tocado de forma muy personal el vivir este tipo de casos, ¿no? Bueno, hay que decir que desde hace unos años he estado, bueno, siendo, digamos, juzgado en los banquillos por querer sacar cosas que cuando quiero dar, pues un alegato no me dejan, me dicen que me debo de callar y me tratan peor que un terrorista, que yo no soy ningún terrorista. Pero estoy luchando, ¿no? Incluso me han llegado a pedir 15 años de cárcel por hablar del caso Bar España. Si hablas también de, bueno, del otro, el inviolable, te aplican multas, incluso espionaje, que te hacen a nivel personal. Incluso ha venido gente a mi casa sin identificarse, diciendo que tengo citaciones, o te llama un sargento para decirte a 600 kilómetros de tu casa que tienes que presentarte, si no serías arrestado por revelación de secretos. O sea, así vamos, ¿no? Y bueno, pues tuve que hacer algo que posiblemente no ha hecho mucha gente, es declarar en Estados Unidos de forma virtual, aportando esta misma documentación, pero toda, para que salga todo a la luz pública, y gracias a eso pues el caso Epstein ha avanzado más de la cuenta, es decir, todo está correlacionado. Hablamos de millones de desaparecidos al año, ¿no? Entonces en estos años me he entrevistado con gente que ha estado en el FBI, en la CIA, en la Guardia Civil, en el antiguo CNI, que es CSIC, y hemos llevado a cabo muchas investigaciones. Hay muchas que no he hecho público porque si no pues tenía problemas con mi familia, ¿no? Dentro de ese criterio personal pues hay algo que se llama respeto a la información, ¿no? O sea, y un poco así, ¿no? Llevo desde los 13 oficialmente, aunque de pequeño, como escuchaba a mi familia hablar, pues se contaban cosas muy interesantes, ¿no? Bueno, no te voy a preguntar si no quieres responder de una manera muy directa, pero me gustaría saber qué tipo de fuentes sueles tener o cómo te las ingenias para conseguir Bueno, este tengo fuentes de diversas ramas. Por ejemplo, el otro día se entrevistó a Robert David Steele, que fue un exoficial de la CIA. Ahí se demuestra que la alianza está más que nunca en contacto conmigo. Luego, aparte de eso, he tenido contactos con muchas fuentes de muchos países, porque los servicios de inteligencia están en todos los países, ¿no? Aunque algunos se infiltran para hacer contrainteligencia. Hay que partir de la base que he tenido fuentes, algunos que ya están retirados y otros eran de la vieja guardia del antiguo Sindicato Democrático de la Guardia Civil, ¿no? O sea, he tenido bastantes fuentes, ¿no? No, ahí están los vídeos para verlo, es decir, sí, que las cosas que se acreditan están acreditadas. ok.
Bueno, voy a leeros nada, muy breve, bueno, relativamente breve, un poco el perfil del psicópata. Un momento, ¿qué? Vale, vale, vale. ¿Ahora sí? Vale, gracias. Perfecto. Los psicópatas son astutos, ingeniosos, manipuladores. Tienen ausencia de empatía y falta de conciencia o remordimiento. Un psicópata podrá ponerse en tu lugar y saber lo que piensas, pero nunca podrá saber cómo te sientes. Normalmente los rasgos psicopáticos comienzan entre los 3 y los 5 años y no en la adolescencia. El psicópata puede venir de cualquier familia o estatus social. Manifiesta desde muy pronto unas características muy personales como son la ausencia del miedo o la falta de ansiedad, el gusto por una vida fácil y la tendencia a ser impulsivo. No puede manejar sus propias emociones, incluidas las de culpa o remordimiento. No puede establecer lazos afectivos con su entorno. Tienen una gran capacidad de planificación y encuentran placer en hacer daño y matar. No lo hacen por liberar tensiones. No siempre la psicopatía deriva en asesinato. La inmensa mayoría de veces el trastorno se manifiesta en la manipulación y el engaño hacia las personas que rodean al perturbado para obtener sus objetivos, bien sean económicos, sexuales o de poder. Sí. Le es muy fácil para conseguirlo fingir que tiene emociones y que comprende a los demás. Se apunta que la ausencia de emociones provendría por diferencia en el sistema límbico, concretamente la amígdala, relacionada con las emociones y la agresividad, y la corteza prefrontal, que controla los impulsos emocionales del límbico. El origen de tal desconexión puede ser por la lesión durante el desarrollo a causa de accidente, maltrato o por alteraciones genéticas. Luego también serán determinantes las condiciones afectivas y familiares durante la infancia. Pueden llevar al individuo a ser excepcionalmente egoísta, a pasar a delinquir, manipular o matar. El funcionamiento de su cerebro es diferente al de una persona normal, aunque su estructura es la misma. Los psicópatas son difíciles de detectar, pero se encuentran en muchas áreas, entre ellos los negocios, en el mundo de la política. Bien, esto es un perfil de psicópata normal. Háblanos del perfil de Dutroux. Dutroux es un sujeto que actualmente está en la cárcel a la espera de obtener su total libertad. Lleva condenado desde el año 2004, aunque el juicio fue una farsa. Dutroux, para que entendamos, era el tipo de personaje que dentro de su entorno familiar había maltrato. ¿Cómo fue su infancia Su para infancia encasillar esa psicopatía? era una infancia donde era prostituido, llegó a ser gigoló, por ejemplo, violó a 5 menores y por eso fue condenado a 13 años de cárcel. Luego fue liberado porque hubo un acuerdo entre ese juez que luego acaba en La Haya y la madre que vive en un pueblo de Granada, sorprendentemente. Será porque el dinero que han recibido es muy grande. Pero su estructura familiar, cuando él era pequeño... Emigraron al Congo belga, que es una antigua colonia de Bélgica, y ellos volvieron a Bélgica años después y es cuando empieza él a delinquir, en parte, ¿no? Estamos hablando de una estructura totalmente marginal, es siempre lo mismo. Era de clase baja entonces, ¿no? Económicamente. Se dedicaban al tráfico de vehículos, tráfico de drogas, al tráfico también de explotación de trata de blancas. Y bueno, dentro de la rama de Dutroux hay varios hermanos, ¿no? Pero ellos no estaban tan relacionados como... Bueno, a mí me consta un dato, no sé si esto es cierto, Juan, de que el padre de Dutroux era muy agresivo. Sí, correcto. Y maltrataba a su mamá y... Sí, es verdad. O sea, podemos ver que tenía una vida muy desarraigada, ¿no? Sí, hay luego lo que se llama ese crecimiento donde esa psicopatía, esa perversión va en aumento hasta que incluso, cuando conoce a Michel Martin, que era su mujer, Michel Martin luego se separa, pero al parecer también ella estuvo condenada por ese tema de las violaciones porque se filmaban incluso 300 cintas de vídeo de carácter de pedofilia, ¿sabes? Vale. Bien, como veis ya tenemos analizado al, digamos, personaje principal de todo el caso y hay que ver en qué clima estábamos en esos años, últimos de los 80, principios de los 90. Se habla de más de 1.300 niños desaparecidos. Sí, Háblanos cómo estaba en ese momento Europa. Globalmente, mejor dicho, había muchos escándalos de sectas satánicas, de pedofilia, aparecían cuerpos descuartizados, estaban momificados, tenían las cabezas separadas de los cuerpos. Siempre falta la mano derecha porque es un patrón
que obtiene el que paga por eso. Estamos hablando de, bueno, de pagos, de cuantías enormes de la época, y habían, como siempre hay, miles de millones de desaparecidos. Es decir, el clima era satanismo puro y duro, incluso se sacó el famoso tema del abuso ritual satánico, que se hizo muy famoso en Estados Unidos, diciendo que era un perjurio contra aquellos poderosos, cuando los poderosos trafican con menores, graban esas cintas y hacen chantaje, que es el método que ellos tienen. Pero el clima era muy, muy fuerte, sobre todo en Europa habían pactos de bancos. O sea, la banca en esos momentos marcó un antes y un después, y esas fusiones bancarias es porque había un pacto de Estado, ¿no? O sea, era un auge de un momento de sectas satánicas, sí. ¿no? Y había movimientos, sobre todo el tema extraterrestre que aparecía de por medio, luego relacionado con temas sexuales. Estamos hablando de, bueno, de estos criptogrupos que son, bueno, conversos del antiguo cristianismo que pasan dentro de la rama judaica, ¿no? Que son los llamados traidores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que hay que marcar es que hubo, por ejemplo, en España, desde el 78 hasta el 90 y tantos, 600 víctimas que fueron asesinadas. Pero bueno, en Europa fue grande la cifra, ¿no? Y sobre todo en Bélgica, pues en pocos kilómetros de diversos lugares aparecían cadáveres, y sobre todo los cadáveres aparecían enterrados en lo que era en fosas, ¿no? Las fosas eran milimétricas, medidas a precisión, tenían que coger 4 excavadoras para excavar esos cuerpos. Es decir, hablamos de algo totalmente increíble, que está metido la misma Interpol, la Europol y todas las organizaciones que dicen defender al menor, pero Child Focus fue fundada por la Casa Real belga, y esto es algo que nunca se ha visto, que en un país a nivel mundial una Casa Real te funde una fundación de desaparecidos. Luego, o sea, ¿sabes lo que luego nos vas a profundizar bien en el enlace y las conexiones que hay entre unos y otros. Ahora yo te diría que nos expongas brevemente, ¿qué fue lo que salió a la prensa? ¿Cuál era el caso oficial? Teóricamente, ¿qué fue lo que se dijo? Bueno, el caso oficial, además que fue una farsa que se construyó desde los confidentes de la gendarmería belga, la BSR, ellos nos vendieron que había una furgoneta blanca, una serie de delincuentes que tenían una estructura organizada que raptaban menores y luego los dejaban morir por falta de alimentación. Y había incluso violaciones, ¿no? Lo que nos vendieron era que había 5 víctimas y 2 que llegan a sobrevivir, pero luego la historia cambia totalmente cuando aparecen testigos que han sido prostituidos, sobre todo en la década de mediados de los 40. Es decir, la Affaire Dutroux nos vendieron que eran locos solitarios, pero que curiosamente uno tenía 12 propiedades. Incluso una paga del Estado y se hizo pasar por discapacitados. Es decir, esto es una burla hacia la gente. O sea, pero de forma oficial quisieron vendernos que había como 3, 4 implicados, que eran como unos psicópatas aislados que andaban con niñas, pero... Estaba Flier, estaba Nihul, que era el jefe, estaba también Dutroux, estaba también Le Livré, estaba también, por ejemplo, un griego, que le llaman el griego, y bueno, habían como entre 7 y 8, y bueno, el tal Derochet, que era el que estaba conectado al crimen de Lumna Benaisa, ¿no? Es decir, era una estructura de delincuentes que habían tenido ya antecedentes penales, pero sobre todo aparecen formando una estructura que conecta a lo de arriba, porque si no, ¿cómo puedes tapar durante más de 4 décadas un encubrimiento de Estado, un encubrimiento de Estado? Porque había una cosa paralela que era el tema de la Gladio, ¿no? El famoso tema de la Gladio. ¿Sí? Bien, te voy a ir dando fechas, si quieres ir comentando algo en cada fecha, habrá fechas que no hay mucho que comentar. Es por hacerlo de forma cronológica, como dije al principio. Bueno, febrero de 1986, Dutroux y Martin son detenidos por violar a 5 niñas. Sí, correcto. Michelle Martin era la segunda esposa de Marc Sí, te había tenido varias, sí. Abril del 89, Dutroux es sentenciado a 13 años de cárcel y Martin a 5. Sí. En abril del 92 también, bueno, después lo ponen en libertad condicional por buen comportamiento. Solo pasa 3 años de una condena de 13 años. Claro. ¿Me puedes explicar, aunque alguien tenga tan buen comportamiento, por qué esta persona, si sabían que tenía antecedentes,
sale así de rositas en libertad condicional? Bueno, es una buena pregunta porque ahora vamos a entender cómo funciona lo que llamamos el aparataje del Stay Behind, ¿no? El Stay Behind era lo que la Gladio tenía montado para liberar delincuentes y formar grupos paramilitares encubiertos y formar grupos de raptores para ritos pedofílicos. Explícales a ellos exactamente qué es esa organización de Stay Behind. Stay Behind era la organización que tenía formada la Gladio desde el año 1945-1947 hasta el año 96, donde se formaron grupos paralelos de paramilitares para hacer atentados para culpar a las Brigadas Rojas, por ejemplo. Y de ahí también había una rama pseudo-religiosa para hacer rituales criptojudaicos, por decirlo de alguna manera. Era una mezcla de gente del antiguo cristianismo, pero que tenían organizaciones esotéricas para recaudar dinero, ¿no? Y de ahí, pues, por ejemplo, liberan a Dutroux por ese falso buen comportamiento, porque necesitaban que esa red encubierta que había en Bélgica, pues necesitaban hacerla funcionar para lograr acuerdos bancarios, hacer acuerdos con otros países y hacer acuerdos de tráfico de drogas y prostituir menores en la Europa del Este. Es un poco exactamente cuánto territorio abarcaba, qué países estaban relacionados con Stay Behind. Stay Behind. Bueno. Sí, quiero decir que nos expliques un poquito más y su forma de actuar. Su forma de actuar era tener gente retirada de la Segunda Guerra Mundial para tener un equipo bien afianzado, tener conectado el tráfico de drogas, República Dominicana, Panamá, Nigeria, bueno, los países más señalados por los papeles de Panamá, por ejemplo, ¿no? Todos estos países donde puedes fácilmente traficar con dinero negro. Entonces la estructura de Stay Behind llegaba hasta España, había una base en Canarias, también la base del doctor, creo que se llama, que está en Castilla-La Mancha, que se utilizaba para prácticas de control mental. Esto va más allá. Esto va más allá y luego lo veremos en la documentación. Pero hay que señalar que la Stay Behind duró muchos años porque había gente, por ejemplo, de la rama socialista, como era André Cols, que era el secretario de aquel entonces, pues que tenía contactos con la Stay Behind, y Elio Di Rupo, que fue ex primer ministro de Bélgica, ¿no? Lo que estoy exponiendo un poco es el modo de operar. Es decir, ellos operaban mediante guerrillas que se entrenaban en diversos países. No hay que olvidar, el Irán Contra también está relacionado con esto. Bueno, luego nos vas a contar de qué forma conexiona el caso Gladio y todo esto con este caso. A ver, yo también tengo aquí apuntado que cuando Dutroux sale esa primera vez, se consigue una paga, una pensión gubernamental, porque se supone que convenció a un psiquiatra de que él estaba discapacitado. Háblanos de esto. Bueno, es que lo que jamás se va a poder entender a estas alturas es que un delincuente pues haya tenido 12 propiedades, en una de ellas donde aparecen los cuerpos enterrados, y luego también vemos cómo el fiscal, el tal Mecho Wallet, lo deja en libertad por trato de la red, porque estaba implicado junto a Jean-Claude Van Espen, ¿no? Entonces, principalmente, él consigue varias pagas, luego el tema del blanqueo de dinero, por eso tenemos ahí la documentación de corrupción, ahí se puede ver todos los extractos de cuentas, hasta cuentas en Luxemburgo, viajes de Madrid a Bruselas, etc., ¿no? Y luego vemos, aparte, la conexión de pagos de gente del gobierno. Aquí lo que estamos viendo es un antes y un después, ¿sabes? O sea, lo que no se puede entender es que un tipo tenga contacto con la Europa del Este, con Hispanoamérica, con la misma Europa, con África, con Estados Unidos. Incluso está en la investigación, aparece que Estados Unidos hace un informe por la unidad de análisis de asesinos en serie, que está en la misma parcela donde se investiga todos los delitos de terrorismo, por ejemplo. O sea, que lo que nos intentaron vender de que Dutroux era un simple psicópata de pueblo que cogía 4 niñas, teniendo todo ese tipo de conexiones y de amiguitos, entre comillas, o sea, es totalmente cierto. Sí, porque hay que mencionar que en el grupo de la estructura eran 10, pero luego ves otra estructura en la cronología que aparece gente que yo no puedo identificar, pero son como unos 30 aproximadamente. O sea, habían camellos de estos baratos que vendían la droga porque el otro, que era un confidente Newell de la brigada de la Gendarmería de Bélgica, pues tenía toda una red de contactos, incluso llegando a ser el que donaba dinero al Partido Socialista. Y eso está en la documentación acreditada. Es decir, esto no es ninguna invención ni teorías conspirativas, como dicen los fake news, ¿no? Ok, mira, 24 de junio de 1995. Sí. Secuestran a Julie Lejeune y a Melissa Rousseau. 8 años tenían las dos. Sí, ambas sí.
Se supone que abusaron repetidamente de las niñas y que se filmó, bueno, vídeos pornográficos. Bueno, ese caso sería una especie de imitación al caso Alcácer, porque me remito a la autopsia. En la autopsia se presentan hematomas, marcas, incluso introducción de objetos. Perdón, yo no sé si tienes algún documento de la autopsia de las niñas, de Melissa y Bueno, yo lo de la autopsia estará en alguna parte no, del ¿lo has disquete. investigado tú? No, yo he podido leer la autopsia. ¿Podrías contarnos, a ver, sé que es un poco desagradable, pero podrías contarnos un poco más los detalles para que la gente vea un poco en qué parámetros nos movemos, de qué tipo Vamos a ver, bueno, tú me has preguntado de de Julie y Melissa, y podemos decir que ese caso es algo totalmente diferente al resto de los secuestros, porque hay uno que se hace por encargo de Nihul, que es a Leticia Deles, que fue el último. Bueno, Julie y Melissa, cuando tú lees el sumario, lo podrá leer la gente cuando tenga la documentación, se puede ver que hay testimonios de mucha gente que están en diversos países que hacen un reporte a su policía de su ciudad de haberlas visto. Yo, por ejemplo, en el libro que escribí tuve la oportunidad de poner un documento que aparece que estas dos niñas las han visto en Nules, provincia de Castellón. O sea, qué causalidad si negamos una red de pedófilos en ese lugar, pero aparece un documento donde la Guardia Civil tiene los informes de esas fotografías que iban acompañadas de una mujer rubia, y que precisamente yo le pregunté a la criminóloga que hizo el perfil de Dutroux, ella lo avanzó 2 meses antes de su detención, que es Karine Hutzebau, y ella me dijo que efectivamente había esos reportes, que era verdad, ella me lo confirmó. Entonces, claramente Julie y Melissa sufrieron cosas que no son nada normal. Fueron empaladas en vida. O sea, y sorprendentemente, que salió en Radio Televisión Española, el cardenal Daniels, que hubiera sido papa actualmente, tenía el dossier de la autopsia dentro del arzobispado de Bruselas. Y dices tú, ¿y qué pinta un cura de estos pedófilos degenerados? ¿Qué pinta? Pues que este señor estaba implicado y estaba en presencia en los vídeos. Porque hay un abogado que antes de morir se lo deja en testamento que estas niñas sufrieron unas violaciones que, según se puede medir por centímetro, era introducción de objetos por 12 centímetros de dentro. O sea, estamos hablando de sádicos degenerados que tienen conexiones hasta con el Vaticano. Bueno, luego nos vas a No, pero es que ese caso es estrafalario porque no tienen piel en la cara. Es lo mismo que Alcácer, les han quemado con unos ácidos la carne del cuerpo para eliminar pruebas. Y el ritualismo que hacen con ellas es sobre todo quitarles algunos dientes, algunas piezas dentales, para guardarlo como muestra. Estas gentes son muy enfermizas, o sea, no he visto gentuza criminal más enferma que esta, porque lo de Alcácer hay un pacto con lo de Bélgica, es decir, es que son los mismos, o sea, indudablemente. Pasa que si tú expones a unos monstruos que son inviolables, te puedes enfrentar a un juicio por antisemitismo, o sea, es que esto es alucinante. Las niñas, Melissa y Julie, estuvieron mucho tiempo, teóricamente, bajo las manos de Dutroux. Lo que yo no entiendo es que este hombre, en medio de todo ese proceso, fue nuevamente encarcelado. Sí, ahí está la documentación. Bien. Sí. Esas niñas, mientras tanto, ¿qué pasó con ellas? Pues iba alguno, supuestamente, si se supone que las movieron por toda Europa, incluso las vieron en Turquía. ¿Cómo te explicas que luego aparezcan enterradas profundamente, que tuvieron que venir 4 excavadoras para sacar los cuerpos que estaban momificados? Pero las imágenes son muy tétricas, no recomiendo verlas. Es decir, las llegaron a sacar de la casa de Dutroux, donde las tenían, ¿no? Sí, se supone que Bueno, si quieres explicarles a ellos cómo eran las condiciones donde tenían las niñas. Sí, las niñas, si se supone que la versión oficial es de gente barata, que están dejando morir a la gente. Me refiero al habitáculo donde está. Ah, el habitáculo, bueno, la mazmorra, que es cuando se hacen los registros, bueno, pues era un habitáculo donde a las niñas les ponían cadenas, aquí justamente, para que no pudieran respirar, que murieran por falta de aire, por falta de alimentación. Pero luego te encuentras que en esa misma autopsia pues te encuentras que hay cosas que contradicen la versión oficial. E incluso 7.000 muestras de ADN que encontró la forense que el mismo día la echaron a la calle. Bueno, realmente esta celda mazmorra estaba construida en la parte baja de la casa de Dutroux, donde él solía habitar de forma habitual, porque tenía otras casas vacías.
Creo recordar que esta celda medía unos metro de ancha, metro y poco, por 3 de largo. La casa, o sea, principalmente esa celda, era una imitación de las celdas de la Segunda Guerra Mundial. O sea, lo que construyeron ahí se hizo ilegalmente porque no había ningún permiso. Lo que pasa es que como había los pagos del ayuntamiento, los otros, todos estaban compinchados, pues ¿cómo vas a permitir que se paralicen las obras mientras tu alcalde también se está trincando menores, ¿no? Vale, 22 de agosto del 95. Anne Marshall et Lambrecht. Sí, Efren Lambrecht, sí. Sí. Otras niñas que también son secuestradas por Dutroux y su cómplice, Michel Lelièvre. Lelièvre, sí. Al que le pagaba con drogas. Sí, porque ese secuestro también fue de estas dos niñas que mueren también por falta de alimentación también, y también tenían una serie de hematomas de haber sufrido unas aberraciones. Es decir, los cuerpos aparecen siempre sin piel. Estas también fueron muertas, entonces, se las mató y... No, pero no murieron tal como dicen. ¿Estas no han muerto? No, estas murieron, pero sí, no como dice la versión oficial. Bien. Por ejemplo, las otras dos fue un encargo de Nihul, porque la documentación está ahí. Es lo que yo no entiendo, Juan. Él, aparte de presuntamente suministrar estas niñas que raptaba para personas, o bueno, personalidades superiores, ¿también las cogía él para su propio disfrute personal? Bueno, a ver, si analizamos que habían raptos diariamente, de los que no se hizo reporte, porque cuando les daba la gana decían que había desaparecido la menor, porque eran menores, no eran niños, eran niñas en este caso. Entonces, bueno, Dutroux, al parecer, según lo que pone el sumario, también aparecía en estas cintas disfrutando, pero lo hacía por gusto personal, es decir, que era un degenerado, es decir, pero él, incluso en la cárcel, delata cómo hay una red extensivamente de gente en el cual ellos obedecen, es decir, ¿sabes lo que quiero decirte? No. 28 de mayo del 96, Sabine Dardenne fue secuestrada y encarcelada en la mazmorra. Estuvo, creo que, 79, 80 días allí. Sí. Esta niña no murió. Esta no, y la Leticia tampoco, si no me equivoco. Bien, y tiempo después también secuestró a otra segunda niña. Sí, la Leticia de Deleuze, que ahí viene el tema de que cuando Jenny van der Ost declara, está ahí en la documentación de la cronología o lo de Nihul, ella explica que ve en Bertrix a Nihul con la Leticia, porque era un chantaje a la gendarmería. Era un chantaje a la gendarmería. Y eso está ahí. No son invenciones, estoy hablando de los números de procedimiento. Ok. Bueno, como anécdota, deciros que a Sabine, que estuvo 80 días allí con la liberaron a las 2. La mente retorcida de este hombre le dijo a la niña que la estaba, digamos, protegiendo de un jefe que estaba por encima de él, porque se suponía que a los padres les pedirían un rescate. Cierto. Y la manipuló de tal manera, ahí sí vemos esos rasgos psicopáticos de los que hablábamos al principio, mira, escríbele a tu padre y a tu madre para ver si quieren dar el rescate, pero yo te estoy tratando bien aquí para que no te mate mi jefe. Y en ese tiempo, pues, por lo visto, abusó de ella todo lo que quiso. Sí, hubo abusos, en este caso, porque era parte del acuerdo. Es decir, Sabine y la Leticia era como una especie como, mira, si nos sigues tocando las narices, pues uno de ellos, por ejemplo, Nihul, puede chantajear al presidente de la nación, porque el jefe era ese, el jefe supremo de la organización. Bien. Bueno, luego, 9 de agosto del 96, Dutroux y Lelièvre, bueno, sí, fue cuando secuestraron a la otra niña, que la otra niña solamente estuvo 6 días, ¿no? Sí, porque luego fue cuando estalló todo. La liberación, la indignación, la marcha blanca, pero eso fue mucho después. Bien, sí, a eso llegaremos luego. Sí. Y luego, el 13 de agosto, Dutroux, Martin y Lelièvre fueron arrestados. El registro de su casa no aportó ninguna prueba en ese primer inicio. Hay que recordar también que tiempo atrás hubo otra investigación en la que el inspector de policía llegó por cuestiones en las que andaba Dutroux anteriormente, que eran drogas, ¿no es así, Juan? Sí, tráfico de vehículos, el coche lo tenían, o sea, la furgoneta estaba identificada cuando lo interrogan por primera vez. ¿Qué pasó realmente en aquel primer registro que se hizo y no hubo no tuvieron nada? Bueno, pero sí dicen que hubo gritos de niños. Van dos.
ahí. Abre la puerta al otro y se escuchan gritos. Lo omitieron porque era parte de la investigación. O sea, órdenes superiores de los amiguitos del gobierno. Hay que pensar que en ese entonces, bueno, y sigue estando, ¿no?, en parte del socialismo presente, que es el mismo globalismo. Es decir, ¿por qué cuando vas a un registro y se están escuchando gritos nadie interviene? Pues porque ahí se ve el encubrimiento. Pero lo estaban investigando por el tráfico de vehículos, no por lo de las niñas. Porque se habían recibido denuncias de que había habido robos, se estaba vendiendo Rohypnol, o sea, es decir, esto va de menos a más, ¿sabes? Bien, pues el 15 de agosto, o sea, 2 días después del 96, Dutroux y Lelièvre confiesan todo, dando indicaciones de cómo era la mazmorra y también de que estaban las niñas, las que estaban vivas allí. Mi pregunta, Bueno, bien. si no decían nada, podían haber sido de rositas. ¿Por qué confesaron eso? Eso fue un acuerdo. Si en el primer Era registro un que acuerdo. hicieron, el día 13, no vieron nada. Porque era un acuerdo, porque por encima de la brigada estaba toda la mafia esa, donde están las logias, está la secta de Abraxas, el instituto de Abraxas, y ellos tuvieron que decir, bueno, pues sí, lo hemos hecho y nos comemos el marrón, pero luego entra en papel en juego Michel Nigoul, que era el arquitecto del Partido Socialista. Era un claro. acuerdo, pero ¿qué sacaría Dutroux Bueno, por ir a la cárcel? Siempre te prometen que cooperes para obtener la libertad a cambio de que tú des información. Claro, si tú le prometes, por ejemplo, a Miguel Ricard delatar, va a delatar a los de abajo, no a los de arriba. Pero mi duda es, ¿tú crees que dejaron un poco, que traicionaron a Dutroux? A lo mejor, oye, tú confiesa y luego ya te echaremos una mano, te ayudaremos, y que luego le hayan hecho el vacío. Los mismos que intervienen, que eso no se ha explicado, son los mismos que vendían drogas dentro de la gendarmería. O sea, si un solo tipo tiene todo comprado con dinero y es el que encargó matar al secretario general del Partido Socialista belga, que incluso dice Dutroux que reconoce haberlo matado, cuando eso era cosa de la Gladio, y luego estaba el ex primer ministro Van den Boeynants, que era amigo de Patrick Heimers, que se inventaron el falso secuestro de Van den Boeynants. Entonces, claro, ahí vemos que Van den Boeynants, incluso cuando vemos a Nigoul, aparece con SOS Sahel, que era una organización para ayudar a la gente de África. Y siempre es lo mismo, utilizamos la excusa de África y sacamos dinero y luego prostituimos gente de Nigeria. Estoy diciendo en parte de cómo se trata la doble vertiente, es decir, a un delincuente común que él ya estaba fichado, estaba condenado por haber violado 5 menores, y que luego por comportamiento no, que fue un pacto entre la madre y el fiscal que ahora trabaja en el Tribunal Internacional de La Haya, incluso el mismo que hace las gestiones, Jean-Claude Van Espen, también estaba ahí nombrado en el dossier X. O sea, entonces, ¿qué nos querían vender? Pues una falsa bandera de laboratorio. Esto sí puede ser luego con documentos que nos lo desarrolles Vamos a ver, mejor. aquí hay mucha, voy a aclarar una cosa, aquí hay mucha documentación. Bien, luego nos lo vas Sí, que sí, explicando no, con que no hay más ningún detalle. problema, no hay ningún problema. 17 de agosto del 96, es decir, 2 días después de que ellos confesaran dónde estaban las niñas y todo el tema de la mazmorra. Dutroux contó que tenía una casa en Sarcles-le-Bussière. La policía encontró los cuerpos de Julie y de Melissa. Y también de Bernard, que era un cómplice. Háblanos de este hombre. Bernard Weinstein, piedra y vino. Bueno, Bernard Weinstein, es algo muy curioso el caso de Bernard Weinstein, porque según la historia es que Dutroux o Lelièvre lo habían asesinado y lo entierran en esa fosa de Sarcles-le-Bussière. Pero ¿qué resulta? Que ese Bernard Weinstein estaba implicado más en el secuestro de Julie y Melissa. Y Bernard Weinstein dejó una carta hablando de Abraxas, diciendo que rendía culto y pleitesía a Abraxas como su dios supremo. ¿Puedes hablarnos exactamente qué es Abraxas para que ellos lo sepan? Por favor, Describe un poquito. Sí, vamos a la documentación. Sí. 5 minutos. Bueno, pero cuéntanos. Sí, vamos a ver. Al parecer era una secta, pero amplíanos un poquito si puede ser. Esto ya entramos en sectas. Bueno, por lo menos hablar de esa, que sí es la que sale aquí. Bueno, el Instituto Abraxas, que estaba en Bouillon, creo que era en Bouillon, se procedió a un registro en diciembre del 96, creo que fue. Se encontraron esqueletos humanos, se encontraron dagas, se encontraron
bueno, objetos donde se hacen este tipo de rituales, y libros y cintas, se encontraron muchas cosas. Ese instituto estaba dirigido por Dominic Kindermans, estaba dirigido por su marido también, y era pues, un instituto que tenía correlación con gente de alta encornia, incluso llegando a gente de la Casa Real belga, indudablemente. Y para que ellos sepan qué tipo de cosas se solían hacer, cómo enganchaban a la gente, porque estamos hablando de una secta. ¿Tienes algún conocimiento de cómo...? A ver, no sé qué... Abraxas. Bueno, 21 de diciembre del 96, aquí está. Sí, no pasa nada. Bueno, esto está en francés, voy a hacer un pequeño esfuerzo para que ellos... Esto funciona, ¿no? Se puede coger el botón este, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a ver si bajamos. Vamos a ver. Esto es un documento para que veáis que esto no es ningún fake ni nada. Esto es Pro Justicia, que era el que hacía los documentos del dossier Dutroux, dossier X. Aquí pone objeto de transmisión de dossier de fotografías. Quiero mencionarles que al estar en blanco y negro no se van a ver bien, pero vemos que las personas implicadas es ASBL Abraxas. Ahí veis cómo se puede indicar, está el número de serie de procedimiento, está por ejemplo el dossier 8696 dirigido por Langlois, que era el que tapaba la red, ¿no? Entonces vamos a leer un poquito, está en francés. Si alguien que sepa francés quiere comentar algo, pues se puede levantar ahí y puede hacer un vistazo. A ver, vemos aquí que lo que están hablando es que, por ejemplo, Gendarmería en la residencia en la Central de Investigaciones de Bruselas hace un acercamiento a la célula de desapariciones de Neuchâtel. Entonces aquí hablan que en el dossier 8696 hacen la perquisición de la secta Abraxas, donde estaba en Forcier-la-Marche, donde hacen las constataciones técnicas del objeto de la nota PV 1001-5696 de la data del 21 de diciembre de 96, cuando se hizo el registro. Y aquí hacen las transmisiones del anexo. El anexo 1 presenta un dossier fotográfico en relación con las cosas de constataciones, y aquí pone los comentarios para el proceso verbal. Afirma, aquí lo pone, y aquí pone el dossier fotográfico de Abraxas. Aquí está lo que es el plano de las fotografías, la biblioteca, bueno, el salón, bueno, aquí están todas las indicaciones. El vestuario, el santuario, tenía un santuario satánico. Ahora podemos decir que, por lo menos, ya se puede confirmar que esto es una realidad. Pues era un culto wicano, de los Wiccas. Por ejemplo, hay también un templo, ¿vale? Aunque las fotografías no se ven bien, pero esto estaba relacionado con los rituales que hacían a los niños. Planos. ¿Vale? Este es el plano, por ejemplo, de Abraxas. Aquí está indicado todo, para que lo puedan ver. Esto fue escaneado en el año 2004, ¿no? Podemos ver que aquí está el baño, aquí está 2, lo van indicando, aquí con tranquilidad. Aquí está la biblioteca, el sol salón. indicar. Sí. El sol. El sol, sí. Vale, a ver. Aquí vemos biblioteca, salón, D2, garaje, salón, esto es lo que estaba aquí arriba. Por ejemplo, la cocina, el baño, el jardín, la cambre, pone aquí cambre A3, por ejemplo, pone teso, no sé, bajamos. Esto es un plano de lo que era el Instituto Abraxas. Aquí está la otra parte de la sala. Aquí está el santuario satánico, vemos aquí estos símbolos, no sé, parecen marcas. Aquí puede ser una biblioteca ocultista de los Wicca. Hay Wiccas buenos y malos, no quiero generalizar, que luego me van a echar la bronca. Pues aquí, el salón, para que veáis que este instituto de Abraxas aparece en la investigación oficial. Bueno, es que las fotografías están en blanco y negro, a ver si podemos ver alguna cosa bien. Bueno, a ver si se puede ver. Bueno, lo que quiero decir, estas son las fotografías del registro, lo que pasa es que de color lo han pasado a blanco y negro, y eso complica que lo podamos ver. A ver si el salón. Bueno, aquí tenemos un salón, podemos observar aquí un cuadro un tanto tétrico, ¿no? No sé quién será este señor, pero seguramente es parte de lo que adoran ellos. Aquí podemos ver que hay algo como de simbología, ¿no? Es como si fuera un círculo para hacer ese tipo de rituales. Vemos por aquí
un santuario. Esto se debe ser el santuario donde tienen a su virgen en el altar para hacer estos rituales. Vamos a ver aquí. Fotografía que no se ve. La biblioteca. Esto sería la biblioteca. Bueno, las bibliotecas ya sabéis cómo son, no hay ningún misterio. Bueno, aquí vemos un poco con más claridad, ¿no? Se ve mejor, ¿no? ¿Lo veis bien? Vale, gracias. Bueno, es que no se ven muy nítido las fotografías. Pero ya podéis ver un poco de qué va la historia, ¿no? Este instituto agnóstico se dedicaba a hacer rituales dentro de este lugar, totalmente tétrico. Estos son planos de Bélgica de aquel entonces. La Rue, o sea, el camino de Winston. Es un mapa que no está completo, pero podemos ver que algo nos indica el mapa. Vamos por aquí, algo de la liberación. Ya que estamos hablando de Abraxas, ¿puedes ir comentándoles que hubo un titular del periódico en su momento de que había 4 policías implicados, ¿no? Sí, 4 policías que estaban afiliados a la secta. Fue una noticia oficial en la prensa, sí. Esto se dio sobre el año 96. El coche, por ejemplo. Esto no se puede distinguir bien. Aquí pone el templo Ole. Si estuviera en color lo podríamos ver. Estas fotografías, Juan, teóricamente, ¿de qué son? Son del registro del veintitantos. O sea, llegaron al templo de ellos a hacer fotografías para detener todo esto y fueron pruebas, ¿no? Sí, pero estas estaban en color y el que los escaneó, que era un ex gendarme, lo pasó a blanco y negro. Pero se supone que las hizo la policía en su momento. Sí, los de la gendarmería. Aquí tenemos el salón donde comen. Bueno. Pueden retirar las imágenes. Bueno, sí. A ver, vamos a continuar. Sí, vamos a continuar. 3 de septiembre del 96. Bueno, estábamos hablando que Dutroux confesó dónde estaban los cuerpos de Anne Marshall y Ethel Lambrechts y que, bueno, estaban enterradas bajo una choza, donde también estaba Weinstein, Sí. Y que donde él había vivido 3 años. Se encontraron un montón de vídeos y a mí me llama mucho la atención que entre esos vídeos que se encontraron había un montón de vídeos pornográficos de la mujer de Dutroux. David, por favor, ¿puedes ir aquí, por favor? Vamos a los VHS un ¿Podrías momento. hablarnos un poquito del perfil de la esposa, de la segunda esposa? La segunda, Michelle Martin. Era narcisista, cumplía órdenes de su marido, que era un manipulador nato. Pero, o sea, ya era un papel muy sumiso el que tenían todo esto. Sí, ahora vamos a poner documentación de los VHS para que vean en parte. Vale. Es que hemos encontrado que en los registros se habían hallado 300 cintas pornográficas. Ahora vamos a ver las dos. Pero mi duda es, ¿ella era la típica mujer que estoy muy enamorada y me implico contigo hasta donde tú quieras? ¿O ella también tenía una mente muy perturbada? Era cómplice. Y si callas y no lo denuncias, pues estás permitiendo los mismos actos. Ahora vamos a ver la documentación. Sí tenía una perturbación mental, eso me Sí, ¿no? sí. Ella luego, incluso para protegerla, la mandan a un centro de monjas para que no cante. Es que esta gente tiene todavía mucha información. Ahora vamos a ver lo de la documentación. Y respecto a las primeras niñas, a Julie y Melissa, la acusaron teóricamente a ella de ser la culpable de su muerte. Sí. Ahora vamos a ver de Julie y Melissa un informe de Washington, porque el padre había encontrado una información de unas cintas que tenía Estados Unidos sobre este acto tan sádico, tan perverso. No, es que estamos hablando de algo que sorprende mucho que un caso europeo lo pasen a Washington y hagan un informe diciendo que el padre no tenía la información que tenía incluso antes Washington, por eso vamos a esperar un momento. Bueno, mientras se está encendiendo todo esto, hay otra cosa que a mí me llamó mucho la atención, Juan. En la primera parte de la recopilación de datos que hiciste, que publicaste en el 2017, ¿vinculas este caso, en cierto modo, al caso de Toulouse? Sí, a Affaire Toulouse. Pero vamos al VHS, por favor. A VHS donde pone, dale V. Clica la letra V, por favor. Es que, o si no, baja abajo, David. Un poquito más para abajo. No. A ver, ¿en serio? O sea,
No, Funhouse no, tiene que estar VHS. Si no, ponlo en el buscador. No, así no nos liamos. Es que por aquí no está la letra V, abajo. No, abajo. No, quizás lo tengas con otro título. A ver. Bueno, su momento para arriba. Vamos a ver. Si no vuelve para atrás, un momento. No, para atrás. Ahí, VHS, ahí está. Bueno, espera, antes que vayas al... No, espera, podéis ver la hora, 2:20 de la madrugada el año pasado también estábamos trabajando ordenando los documentos. No, es que aquí somos muy de darlo todo por la vida. VHS, por favor. Dale a Snuff, por favor, ahí vamos a ver un documento relevante. Ahí está la fecha de las 7 de la mañana cuando acabé de meter este documento. Aquí vamos a ver algo muy interesante. Aquí vemos la depravación. La Madame Farden-Murtel, que es divorciada, es belga, tiene ese domicilio ahí en Ixelles, aquí justamente, avenida Mignot de Stach 92. Esto es una audiencia del 9 de septiembre de 1999 a las 2:30, donde el juez Langlois, juez de instrucción, asistido por la Miré, Palacio de Justicia, procede a la audición. Vamos a leer esto porque esto es muy sorprendente. Dentro de ello, ella habla de un artículo del 16 de abril de 1999, firmado por François Guisson. Por ejemplo, aquí dice que lo titula el 9º gobierno de su promesa, y dentro de este artículo el señor afirma, está hablando del drama de los infantes desaparecidos, y habla, por ejemplo, del problema de l'affaire Dutroux, donde está el etiqueté sobre tráficos de humanos, donde la organización criminal existe en Bélgica, en estas redes de pedófilos, donde hay estos asesinatos que se firman, filmes, que se firman. Si me he equivocado en algo, luego me lo matizan. Vamos a ver aquí, seguimos leyendo. Esto es una audiencia, es una declaración a nivel judicial, aquí no puedes mentir, si no estás cometiendo perjurio. Aquí dice que, ¿por qué usted dice que dentro de esas redes de pedofilia que existe en Bélgica, donde hay asesinatos de menores, habla del artículo, dispone usted elementos materiales que indican, posiblemente que haya visto lo de las filmaciones. Pone que este reportaje se hace entre el 93 y 92 del tráfico humano, esto es antes que saliera la trama. Y este reportaje se hace en Bélgica y en Hungría, donde se está hablando de estos traficantes, y en este reportaje que está a disposición de la RTBF, y habla también, por ejemplo, de estas jóvenes que las sacan de países del este. Lo vais comprendiendo, ¿no?, cómo va estas redes, ¿no? Entonces aquí habla de redes de prostitución de la Europa occidental y de Bélgica. Si vemos aquí, por ejemplo, se prepara la emisión de los testimonios, la asignatura de Nueva York, donde hablan de esta trata de infantes, ¿no? Y hay una emisión de la pedofilia, notablemente el turismo sexual de Asia, Tailandia y estos países, que aparece Dutroux también por ahí. Y habla de estas informaciones que se publican de los affaires de pedofilia en Bélgica, para constatar desde los años 80, donde se hacen los nombramientos de estos dossiers y estos cassettes pedofílicos de Bélgica. ¿Veis? Aquí pone cassettes pedofílicos. Esto ya no es rumorología, ahora tiene que cambiar vuestra conciencia de este tipo de cosas. Y vemos también que se contacta con un pastor, ¿vale?, que es asesinado después en París, en un centro que es la liberación de Cristo. Esto de utilizar a Cristo no sé por qué, pero bueno. Algo de temas terapéuticos, sobre temas de desviaciones sexuales, creo que dice aquí. Bueno, si alguien lo puede traducir sería mejor. Este pastor informa de la documentación sobre el affaire de Cries, que Cries está antes presentado ahí, que luego lo vamos a ver, que Cries, por ejemplo, es un affaire donde estaba metido, por ejemplo,
Este personaje aparece también en un caso de Castellón, es un productor muy famoso también. Por ejemplo, los británicos, por ejemplo, la preparación de este dossier y de las informaciones publicadas dentro de la prensa británica de las snap movies que eran pues, mencionadas como una leyenda urbana, que no es ninguna leyenda urbana, porque aquí se está viendo, están declarando sobre la existencia de esas cintas de vídeo. Para que entendamos que el pantano se drena a partir de que todo esto que se haga público, la gente no va a tener más dudas de los rituales, ni de las snap. Y esto fue después de los finales de los 80 y que, por ejemplo, existe como una especie como de corriente en los Estados Unidos de una prueba obtenida por el FBI de la posibilidad de un infante, un menor, que es asesinado. Por ejemplo, aquí hablan de estas 10 experiencias, o sea, 10 experiencias, de la trata de tráfico de humanos, dossiers pedófilos, la muerte sospechosa del pastor Dus, que, por ejemplo, tenía un dossier de la reacción de pedofilia en los Países Bajos. O sea, Holanda, Bélgica, Alemania, toda esa parte está totalmente, que estaba, que ya no está, que estaba controlada por el Cabal. Por el Cabal, que muchos se preguntan qué es eso del Cabal, que la gente no lo entiende. Y aquí, por ejemplo, que hablan de que, pues en Bélgica se estuvo ignorando el tráfico. Aquí sigue la interrogación, en estas cassettes, mostrando, o sea, se monta un asesinato de un infant, ¿vale? Y esto, la material pornográfico, una vez que se mueve, lo van pasando a los abones belgas, ¿no? Como el que paga tiene un abono. Y en esa época también se hace una emisión de un pedófilo. Bueno, está hablando de las emisiones de los casos, de las redes, de los dossiers en la prensa. Y esto es entre los 80 y los 90. Aquí le preguntan sobre el tema si esas informaciones están puestas a lo judicial. Dice que no. Dice que lo que concierne a la trata de humanos, que es faz de públic, o sea, que como se tiene que hacer público, y los cassettes está visionado por la comisión parlamentaria. Comisión parlamentaria. Visionés para la comisión parlamentaria. Si alguien no lo ve, que levante la mano, para hacer zoom. Todos los elementos son públicos, son públicos. Aquí, por ejemplo, ya entramos en los nombres de los casos. Por ejemplo, aquí hay un reportaje de septiembre de 1994, se llama Belgica Nostra, esto de la Cosa Nostra italiana, el tema de la infiltración dentro del crimen organizado en múltiples mafias italianas en Bélgica. Bélgica, Belgique. Y en este reportaje realizado, por ejemplo, hablan del tráfico de los humanos, que aparece la convención, o sea, de tocar dentro de la estructura de la criminalidad organizada. Y aquí ya se está hablando de la policriminalité de los casos de Julie, Melissa, Anne, Yves, Sabine y Laetitia, para que lo veáis, ¿no? Bueno, esto es un poco... mira, aquí tenemos un poco de prensa. Esto es prensa que no se ha visto en España. A ver, ¿cómo podemos poner un poquito? Este es Dutroux. Este es Dutroux, aquí lo vemos. Este es Marc Dutroux cuando estaba en su pleno apogeo de que le gustaba chupar demasiado las cámaras, ¿no? Y aquí hablan si está satisfecho Marc Verbliegen, que este hombre era uno de los abogados. Aquí está Julie y Melissa, de Grace Holland, cuando desaparecen. ¿Ves? Aquí hablan de los padres de Julie y Melissa, que no estuvieron nunca de acuerdo con la versión oficial. Hay padres que, se pusieron de muy mala leche con el gobierno. Y aquí vemos la organización que existe en Bélgica de los recherches de pedofil, donde hay asesinatos, parfois films, de fans que se firman, y centenares d'afers, donde se parla de danys d'autors, ¿no? Los mismos autores. ¿Vale? Bueno, ya puedes retirar por ejemplo, esto lo he querido poner un poco para después ir poniendo lo de los VHS, que si quieres podemos poner más documentos. Un momento, ¿puedes ir atrás? Sí, luego, si quieres, vamos. Sí, mira, aquí puedes ir abrir el que sea, puedes abrir el que sea, el de los que está en el medio. Bueno, no sé si el primero, a ver qué es lo que contiene, porque claro, aquí se estuvo poniendo también varios. Bueno, aquí también vemos otro documento que se presentó el 11 de marzo a las 9:43. Esto es del año 97, aquí podemos ver.
bueno, estos de las bandas, ¿no? Porque también había pues algo vínculo musical con la desaparición de Sabine Dardenne, que es un máster SVHS que incluso se conservó en el laboratorio, en un laboratorio con el código 1. ¿Vale? Hicieron muchas copias que ellos tienen para guardar el material de cualquier cosa, porque no solo era de Snuff, se encontraron de bandas músicas, incluso cintas del Canal Plus, Instinto Básico también, por cierto. ¿Estaban implicados? No es que estén implicados, es que en los registros apareció de todo, de todo. Estos son documentos que simplemente pues, es para hacer una especie como de explicación de estos vídeos que se encontraron, de las audiciones, y bueno, pues explicaban que se analizaban en laboratorios, pues porque todo ese material lo tienen, pero bueno, podemos ir luego viendo más. Pero vamos a otro documento, por favor, para que la gente... Baja un momento más para abajo, por favor. Sí, un poquito más para abajo, por favor. Sí, un poquito más bajo porque así lo entendemos mejor. Bueno, puedes irte a este, por ejemplo. Es que así lo dejó el de la Gendarmería con estos códigos, son códigos de sumarios. Vamos a ver esto. Aquí lo vemos, por ejemplo, los cassettes de vídeos que se encontraban en los locales, las cintas que son visionadas por temas de tecnología. Aquí lo vemos, por ejemplo. Son reportajes de televisión también, pero dentro de esta carpeta está toda la documentación del tema del Snuff. Pero es que también se investigaron los reportajes de televisión. Pero bueno, puedes retirar, continuamos. Quiero que nos hables un poquito de la droga Rohypnol. Rohypnol. Para que vean el modus operandi de Dutroux, sí. Cuéntanos un poco qué pinta todo esto. Vamos a verlo desde la perspectiva del tema de la droga. Un momento, puedes ir para atrás, por favor. Ya te lo indico así, así no hay confusión. No, para atrás. Ahora vas aquí otra vez, a New 2 Directs, y vas a donde pone drogas. Así. Sí, aquí, por favor, aquí. Sí, aquí, para no liarnos. Puedes poner cualquier documento de estos, podemos ir repasando poco a poco, porque el tema de la droga es muy intenso, Nos va a dejar sorprendidos. Aquí es que hay que explicar una cosa. ¿Pero qué era? ¿Un medicamento? Rohypnol era lo que ellos suministraban, vendían píldoras, vendían todo tipo de cosas. ¿Y qué conexión tiene con Bernat? Bueno, Bernat era también uno de los que suministraba, pero era más Le Libre. Esto es Consorts. Persona implicada Dutroux en Consorts. Podemos ver, por ejemplo, aquí ya vemos una de las cosas muy interesantes. Esto os va a molar. Voy a hacer una explicación muy sencilla. El contacto de Nihul, o sea, que el que está contactado por Nihul, que aparece junto con Casper Flier en el tráfico de cocaína entre Inglaterra y Países Bajos, que pasa por Bélgica, y que este Flier, Casper Flier, lo llega también incluso a ponerlo desde Lieja, pues una cuantía de 15 kilos de cocaína para que los de poder lo consumieran. Y, por ejemplo, había un pasaje reservado para Inglaterra, que dicha reserva pasa por la agencia de Empervier ABXL. El curso de verificación se hace un reportaje. Al encontrarse con Nihul, van a la BSR, que esto tiene que ver con la gendarmería. Bueno, en este affair, Flier, por ejemplo, jamás fue arrestado. Aquí hablan incluso de Walsh. Walsh era británico, que era el que está dentro del affair, y cuando lo pillan tenía en posesión 10 kilos de speed. Sorprendente las cantidades, ¿no? 14 kilos, 10 kilos, sigamos analizando. Y aquí ya vemos también que Nihul propone otro affair, otro caso donde Flier, esto es Nihul cuando declara, cuando hacen un toné de hashish de Países Bajos hasta Marruecos, que aquí está España metida, a bordo de un mobilhome para la suite, aquí pone algo de la operación, bueno, hay cosas que no puedo traducir, disculpen. Le Libre habla de que Nihul tenía incluso más de 1.100 como caramelitos de éxtasis. Esto es éxtasis que proviene de un stock de la BSR. Y aquí hay más kilos. Esta gente tenía todo el día para consumir, vamos, que se ponían colocados hasta el cuello. Le Libre, por ejemplo, tenía contacto con Eric,
que era de Ámsterdam, que no ha sido identificado actualmente. Y aquí, por ejemplo, la BSR habla de las direcciones, que si no era exacta. Y aquí, por ejemplo, se señala que Flier hizo un viaje en un autocar hacia la Gran Bretaña, y llevaba 15 kilos de drogas. Por ejemplo, Vanessa, que era una futura traficante de hashish, era la que tenía lo del Mohol, de una cuantía de 500 a 1000 kilos de drogas, de hashish. Y vamos leyendo más, donde Le Libré le presenta a Vanessa, Parlouis, o sea, Nihul le comunica a Vanessa, el cual arriba, o sea, un cuarto de kilo de cocaína por semana a Dinant, y Le Libré precisa que la droga provenía de Holanda. Y aquí tenemos algo muy sorprendente, todo el mundo dirá, ¿quién es este Muñoz? ¿No? Este Muñoz es un español que era el nexo de contacto entre España y Marruecos. Albert Toch, y un contacto que le llama Muñoz, que le presenta a un marroquí que le propone hacer un transporte de hashish entre Marruecos y Europa, organizado por Toch. Bueno, no olvidemos una cosa porque se le ha olvidado a la compañera, pero se le ha olvidado nombrar a Annie Bauti, que era la ex esposa de Nihul. Y Nihul falleció entre el año pasado y entre este año. Ella, por ejemplo, precisa que la prescripción de Nihul, por ejemplo, aquí están hablando de éxtasis dentro de la FER, que por ejemplo Nihul tenía contacto con de Coqueré, y esto dentro de la FER, por ejemplo, hablan de las pilulas de droga que vendían. Juan, Sí. llegados a este punto, a ver, de forma oficial, cuando fueron encarcelados, Sí. Bueno, sí. las 4 personas, Nihul, Michel, Martin y Dutroux, Sí. hay que decir que quien creían que era el cabecilla era Nihul. Me encantaría que les explicaras a ellos quién es este personaje exactamente. Bueno, aquí vamos a empezar, claro, vemos estamos datos, pero háblanos abiertamente de él, a qué se dedicaba, qué tenía... Bueno, Nihul era un arquitecto que tenía conexiones con clubs alternes como Le Doló, como la Société, la sociedad que hicieron, que se formó, llamada ASCO, que es propiedad de Roger Boas, que era un traficante de drogas, que era un anexado del Mossad, y que precisamente en esa fábrica es donde hubo asesinatos de niños. Ahí hubo un nacimiento de una niña a la que al nacer se le sacrifica, que era una de las hijas de Regina Louf, se llama Cheyenne. Y eso aparece en el libro Dos Irex, que está documentado también aquí. Y ahí se hacían rituales, iba el famoso barón de Bombosin, que era íntimo de la nobleza negra, tan famosa y tan ilustre de Venecia, y ahí se hacían negocios ilícitos, incluso haciendo películas en el Club del Doló, donde estaba esta señora que tenía el Roxanne Productions, que era una madame que hacía películas sadomasoquistas. O sea, Nihul sería entonces, digamos, el enlace entre esas élites, Sí. esa gente, esos grandes Un personas... Epstein. Y los que hacen de cazadores, ¿no? Sí, cacerías De alguna humanas, que en forma. Blue Belgium se mostró, pero precisamente Nihul está involucrado en el asesinato de André Cols. André Cols era el secretario de aquel entonces del Partido Socialista. Nihul era el autor de los asesinatos de Brabante. Los Tous de Brabant, que eran asesinos de Brabante, que era un grupo paralelo a la Gladio, pero que estaba estructurada por igual. Por ejemplo. Antes decías que estaban vinculados, que estaba conexionado Sí, el sí, caso sí, Gladio. sí, es decir, se crea la Gladio. Nihul, con su dinero empresarial, funda un grupo paramilitar que luego la Gladio lo mete dentro. Ajá. Y por eso está dentro de ese encubrimiento, porque para tú tener una protección necesitabas tener a los de arriba. Sí. Y como antes te preguntaba, también dices que el caso de Toulouse podría estar conexionado Bueno, sí, con esto. ¿Puedes desarrollarnos un poco, explícales el caso a ellos? La Fer Toulouse era de la misma época. Patrice Alegre era un sujeto que estaba conectado a lo más suburbio de Toulouse, y este tipo empieza a hacer como asesinatos en serie, pero que luego sale por índice de algo de la naturaleza, que él es un organizador de orgías sadomasoquistas y que lo organizaba para este señor que era alcalde de Toulouse, de aquel lugar tan emblemático que era Baudis, Dominique Baudis.
Y ahí se hacían orgías que incluso lleva al asesinato de una de las que estaba dentro hablando, que era Fanny, si mal no me falla la memoria. Se hizo un libro, es decir, ahí hubo cacerías humanas, incluso tuvo que dimitir el alcalde de Toulouse. O sea, pero estaban más enfocados a temas de prostitución y Sí, fiestas orgías sadomasoquistas, sadomasoquistas a lo Eyes Wide Shut, ojos bien abiertos en español. Bien, ¿tienes algún documento que De este caso no, pero tengo de... para ver esa conexión? No, pero tengo de Newell sus actividades con Elio Di Rupo, este pedófilo degenerado que era del PSOE, que se le llamó pedófilo en el Parlamento belga por mi amigo Laurent Louis. Laurent Louis era un diputado de antipedofilia, que él dijo haber tenido las autopsias de Julie y Melissa, que él describe las penetraciones que hubo, o sea, de una forma que es que esto es inhumano. Estamos, Juan, ante gente que estaba, bien sea en las altas esferas o en las bajas esferas, que andan con drogas, con coches, con niñas Sí. y con prostitución. Sí. Tengo una duda. Sí, ¿Ha habido tráfico de órganos? ¿Te consta eso? Tráfico ¿O de, no? no, tráfico de órganos no, pero tráfico de seres humanos, pues puedes incluir tráfico de órganos. A ver, lo que aquí hay, y de lógica, es que hay un castillo, que se llama Château d'Amerlois, que está en Bouillon, que aparece en este dossier citado en el que publicó Wikileaks. Wikileaks tenía un dossier de Lieja, que habían como 1000 y pico de páginas, y ahí incluye este castillo y un rey, entre comillas, importante de este país, que había estado ahí en Waterloo. O sea, Waterloo es un lugar muy relacionado con fiestas y orgías, y aparece este castillo, y en el círculo de Lorina aparecía también los bus. Eso está en audiencias judiciales que se hizo. Y Wikileaks lo publicó, o sea, él no se comisionó para conseguir el sumario. Pero esto es diferente porque, por ejemplo, vemos aquí fechas de ventas de cápsulas de droga, de éxtasis, y el Walsh era un intermediario. Por ejemplo, aquí vemos que Flier... Por ejemplo, esto es curioso, que Flier reserva un pasaje de Inglaterra mediante la compañía Eurolines. Bueno, veo que estamos sobre octubre del 96. Sí, drogas... Hay que decir de eso que hubo una cena benéfica a la que el juez Jean-Marc Conenot, la cena del asistió. espagueti. Sí. ¿Qué problemas hubo con eso? Cuéntales a Bueno, ellos. él apoyaba a los padres, la cena del espagueti, eso salió en prensa y al día siguiente lo echaron como un perro, dijo llorando ante la prensa que es que aquí llegaban coches de lujo y que había una mafia internacional y que había una mafia que la había O presionado. sea, gracias a este juez entonces cuando ya empieza a saltar Sí, él es un realmente héroe. Él es un héroe. el hecho de que esto no es una simple trama de 4 personas, sino hay mucho más implicado. No, pero si aquí vemos, hay un pago de 100.000 francos belgas. Y hay una afirmación entre un libro que me llama mucho la atención. Sí. Dices que Conenot como que no fue muy limpio en sus formas de actuación para llegar al fondo de toda esta cuestión. ¿Te consta que haya hecho algo un tanto ilegal? No. ¿O a qué te referías con esa expresión? Conenot hizo lo que tenía que haber hecho todos los jueces de este país, limpiar todos los burdeles donde hay menores dentro. Pero fue todo de forma totalmente legal. Sí, fue legal. Conenot siempre ha sido legal, pero la mafia de Nigún lo echó a la calle. Igual que el dossier X que hacen esta brigada de investigación y que a Rudy Hoskins al día siguiente se le ordena en cuestión de días: tenéis que paralizar la investigación porque, claro, en vez de que Regina fuera una lunática, tenía más razón que un santo en el dossier de Christine Van Hess, que es el affaire de la Champignonnet. Esta chica apareció calcinada en una granja de champiñones, que ahí están los 2 documentos que he podido recopilar. Estamos hablando de 24.000 documentos. O sea, que es que ordenarlo de golpe y aparte hacerlo solo es para volverte loco, es para que yo me fuera a un psiquiátrico directamente, ¿no? No, es que es así, es que, claro, como... Sí. Es que estamos... Hay que darle el punto de humor a algo tan serio. No, sí. 15 kilos de heroína, de 10 muertos, de un valor de 100.000 francos belgas, ¿vale? Hablan de Ámsterdam, hablan de todo. Es que está todo documentado. O sea, la droga es uno de los componentes del estado profundo. Y cuando estás de la droga pasas a los niños. Primero, bueno, chicas jóvenes, luego bebés y luego ya, pues, el canibalismo que viene. En ese mismo mes, Juan,
Cuando fue destituido Komnenov, Sí. bueno, de repente hay una manifestación Sí. de 300.000 personas, incluido bomberos, lanzando sus mangueras contra el Congreso, creo que había Que sido. provocó... Explícanos un poco todo eso, porque ahí ya empezó a caer toda la trama, ¿no? No, la trama Bueno, estuvo ya un me tiempo... entiendes, Claro. empezaba ya a resonar demasiado que esto no... Mira, esa manifestación fue en el 96, que era la Marche Blanche, la marcha blanca, que todos se rebelaron contra el gobierno. O sea, que había gente que dimitió, como el Stéphane de Klerk, que era... ¿Quién fue los primeros que empezaron a caer con aquello? Bueno, está en el libro, estaba Stéphane de Klerk y otro ministro más que permitió... Bueno, permitió la fuga de Dutroux, y luego había otro que aparece en el libro también, que lo tengo documentado, que también dimite. Pero hay que recordar que ese gobierno estuvo al borde de una catarsis, incluso los padres llegaron a decir que tenía que haber una revolución, pero luego resulta que hubo unas reuniones que les hacen cambiar de bando y ya empiezan a hacer fundaciones. Child Focus, fundado por los antiguos reyes de Bélgica. O sea, entonces, esto, drogas, menores... Luego vamos a ver la documentación de España de unos vuelos que aparecen de Madrid-Bruselas, gente que aparece con una casa en Alfàs del Pi, provincia de Alicante... Pero bueno, aquí hay mucho más. Es decir, la madre de Dutroux tenía una casa en Analcóllar, provincia de Granada. ¿Por qué se va al sur de España? Es que muchos delincuentes pederastas emigran al sur de España. Sí, sobre la madre de Dutroux hay cosas que no entiendo. De forma oficial se ha dicho de ella que ha enviado cartas a la policía alegando que su hijo tenía niñas en su casa, pero luego por lo visto no era tan limpia, ¿no? No. ¿Sí estaba implicada o cómo estaba en todo esto metida? Ellos son los que instruyen a que su hijo haga este tipo de cosas. Fue gigoló, se prostituía, eso antes. Y luego, cuando conoce a Michel Martin, es cuando se ve envuelto en esos 5 casos de violación y que son cintas firmadas. Incluso está el caso de Eva y Janka, chicas que son de Eslovaquia o Chequia, donde son filmadas y violadas. Porque iban a la Europa del Este, porque había más inmunidad a la hora de violar, traficar con mujeres y toda la historia. Pero sí ha habido un entramado en estos años muy fuerte, muy fuerte. Es decir, Bélgica, tras lo de Dutroux, tuvo un caos social. Es que Bélgica no ha levantado cabeza. Hay que pensar que está la base Janus, la sede de la Comunidad Europea. Bélgica es el epicentro de los rituales y donde desaparece más gente. Incluso hay un ministro actual, Jan Jambon, que tiene en su jardín, esto lo declaró un confidente mío, pues un centenar de menores en su jardín enterrado y que 2 agentes de Interpol que fueron se los cargaron, se los quitaron de encima. Incluso en la Universidad de Lieja hay uno de los pedófilos actualmente trabajando. Es decir, todo el tema de Dutroux se mantiene a día de hoy todavía, porque todavía quedará gente en tráfico de drogas, cintas, cacerías humanas en bosques también, en películas pornográficas. Bueno, ya se puede retirar este documento, que se puede ir viendo más, ¿no? Porque se puede ver lo de España y tal, el entramado, pero sí que sería interesante después pasar a los personajes importantes de la trama, que son la alta encurnia. Sí, ahí ya te dejo caminar solo. No, tú me vas preguntando, tranquilamente. Bien, me llama también la atención que 7 años tardó en salir el juicio. 2004. ¿Por qué tanto tiempo? Vemos aquí una cosa, mira, aquí están las fechas de modificación cuando uno de los gendarmes... No, tranquilo, si no tienes que darle, tranquilo. Vemos aquí cuando se va pasando la documentación, aquí hay fechas, los horarios. Vale, hay mucha más documentación, pero no, quería enseñar la fecha para que la gente viera que esto llevaba años guardado, que en verdad existen 500.000, no solo 24.611. Y hay alguien que conozco que ha visto material de los poderosos y es su seguro de vida, está amenazada de muerte y más cosas. Bien. Antes hablabas del cabal, yo sé que mucha gente sí sabe todo eso, pero ¿y la gente que no lo sabe? ¿Puedes explicarnos un poquito más eso y de por qué Bélgica era el epicentro? Vamos a meternos ya un poco más a temas de ritualística vamos y de todo esto. Vamos a ver una cosa, vamos a empezar por Barón de Boenbosing. Este es el varón que es señalado por Regina Louf, la témoin, la testigo X1, que señala a este señor siendo parte de este tipo de actos, ¿no? Esto empieza siendo audiencias y vas leyendo poco a poco, estos son cartas escritas a mano, como se hacía antiguamente. Vamos a bajar un momento.
las cartas. Aquí, muertes, la viola. Vamos a ver. Aquí empieza la historia, ¿no? Este señor que está señalado en este entramado, hemos hablado antes de los asesinos de Brabante, Sí. bueno, pues aquí vemos esta persona que es la que manda la carta a esta fecha, donde le interesan las afirmaciones sobre las informaciones del barón de Boimboursin dentro de los Tours du Brabant, que es los asesinos de Brabante. ¿Vale? Y aquí es donde empieza. Van haciendo una lectura. Esta persona pretende detener las informaciones sobre todos los affaires judiciales de Bélgica de extremada importancia para que no haya una fase de la crónica. Vemos aquí, por ejemplo, aquí, a ver si podemos verlo mejor. Esta es la persona que es identificada y aquí empezamos a leer, por ejemplo, vuestra cuestión de la información de lo de Brabant habla incluso, bueno, de un código de honor que jamás será un indicio de un balance, y esto de los nombres de los affaires importantes, como la affaire Dutroux, Brichet, que Brichet era una de las víctimas más de la affaire Dutroux, que fue prostituida por Dutroux, y los compañeros de la Brabant. Y dice aquí que, por ejemplo, los detalles sobre que el barón de Boimboursin esté implicado por el tráfico de armas y sobre el tema de los asesinos, no, se van dando detalles que jamás reencontró al barón de Boimboursin, pero es que el barón de Boimboursin no lo dice, pero es que está nombrado por las testigos X1, ¿me explico? Y este es un barón muy importante en Bélgica. Yo quisiera que nos hablaras, Lo que he hecho es hacer un poco el resumen, a ver, no entiendo muy bien de tampoco seguir con el las altas proceso. personalidades, me gustaría que les hablaras del dossier X y que ya fuéramos hablando de todos esos testigos. Bueno, dossier X son diversos testigos, hay incluso hasta 27, un centenar de testigos, que declaran que antes de que saliera el caso, décadas antes, ya habían sido prostituidos a burdeles en diversos lugares de Bélgica, Países Bajos, y que incluso había tenido esta gente pues una especie como de programador donde les hacían violaciones y que eran llevados a estos lugares, porque tú tienes que tener un captor, un gancho, y luego tienes que ir barriendo ese escenario. Y hubo gente extorsionada, gente que sufrió muertes extrañas también. Y el dossier X es una historia que va de menos a más y que de la noche a la mañana lo paralizan. Pero el dossier X coge más fuerza con el asesinato de Christine Van Hess. Hablas de Regina Louf, que es el testigo X1. ¿En qué momento entra esta mujer en esta historia y desarrollanos un poco más? Bueno, Regina Louf entra en esta historia sobre mediados de los 90 cuando está viendo un reportaje en televisión y ella dice que no entiende por qué no los han escogido antes a ellos. Y ella decide abrir puertas a lo judicial, empieza a declarar y les empieza a contar lo de su amiga Christine Van Hess, que había sido asesinada por orden de esta banda. Y ella empieza a hablar de muchos implicados, desde el mundo del petróleo, desde el mundo de lo económico, desde el mundo de lo pornográfico, y ella empieza a hablar de que ella misma ha sido obligada a matar. No, pero quiero decirte, a ver, Regina había sido no solo testigo, sino víctima, ¿no? Sí, violada por Van de Bogaert. ¿Cómo entró en esta Sí, porque red? su abuela o parte de la familia de ella estaba implicada en prostituirla desde muy joven, e incluso como que tiene 7 hijos, algo sorprendente. Pues eso, pues la abuela le introduce en esos burdeles de Noc, donde antiguos oficiales de la SS participaban en esas violaciones. Pero todo consentido por su abuela. Y ¿Tienes alguna declaración de ella? ¿Y algún de documento? Regina está en los libros, yo eso no lo he podido encontrar, pero bueno, sí que aparece en referencia a lo que he ido ordenando de la testigo. Ella sí reconoció a Niul, ¿no? Sí, lo reconoció porque ella fue llevada a una de esas habitaciones que hay. Sí, por supuesto, Regina Louf declaró que incluso, bueno, vamos a salir de aquí, vamos a ir un momento a lo de Christine Van Hess para que entendamos un poco. A ver, Christine Van Hess, vamos bajando un momento para abajo. Ay, me he liado. Puedes bajar un momento para abajo y si no subimos.
No, para abajo debe ser. Catherine de Kuiper, no. A ver... Manos, Van der Boynans, no. A ver, Van Hess, aquí. Luego hablaremos de Van der Els, que era un abogado muy importante de Bruselas, que estaba también involucrado. Ahora vamos a leer desde este documento, para que podáis ver que... Sí, por favor, empezamos con ese. Christine Van Hess es un caso de una chica que iba a patinaje, estaba Dutroux en una estación de radio, en el tema del patinaje, y ahí conocieron a esta chica. Y entonces Regina le dijo que no se acercara a esta gente, que era muy peligrosa. Aquí vemos el tema, en este documento. Michel van der Elst, un abogado reconocido de Bruselas, tenían empresas también en paralelo que se incluyeron en el dossier, porque para una estructura tienes que tener abogados, forenses, ritualistas y un montón de gente que te haga el trabajo sucio. Aquí tenemos a Christine Van Hess, nacida en el 67, era de Etterbeek, Bélgica, y tenía la residencia en Bruselas. Es que a ella de Bruselas la llevaron a la granja esta de los champiñones, a hacer la champiñonée. Aquí vemos la relación por ejemplo, de Van der Elst, que se le atribuye a Michel van der Elst la muerte de Christine Van Hess, que es ahí donde Rudy Hoskins le da credibilidad a Regina, dicho por él en palabras oficiales. Vemos que aquí, por ejemplo, de un caso de hace unos años atrás, se data el 1 de diciembre de 1997. Aquí tenemos al Mossoir, el sinvergüenza este degenerado del juez de Jean-Claude Van Espen, que es sorprendentemente señalado también en el dossier Van Espen. Y aquí empieza cuando están hablando la X, que quede aquí documentado que la X es la que abre la caja de la Pandora. Y aquí hablan de atendiendo los nuevos elementos dentro de la nuestra instrucción que diversas personas, identifican a implicados de diferentes niveles que están presentes en la causa, que no son susceptibles a los contactos telefónicos, incluso hablan de eventuales testimonios y coautores, que no son identificados. Hay una confrontación, entre otras cosas. Vemos que está firmado el sello para que vean que no es ningún montaje, ¿eh? Esto es un sello del juez de instrucción de Bruselas, Jean-Claude Van Espen. BSR. Aquí está todo recogido, dossier 6485, porque es una cosa que se abre en paralelo. Aquí pone que el director de Proximus produce un histórico, entradas y salidas, sobre unos supuestos papeles de un disquete. Habla del resumen, o sea, del sumario con el número 075/78.42.56, atribuido a Michel van der Elst, que vivía en esta dirección. Pido disculpas si no traduzco bien, porque ya me está costando esfuerzo, o sea, que yo no sé francés ni belga ni nada, pero vamos echando esfuerzo. Bruselas, 28 de abril de 1997. Hablan de los números de teléfono que aparecen en las comunicaciones con la víctima, de hace años antes. O sea, Regina fue de las pocas víctimas que sí se salvó. ¿Podrías hablarnos un poquito de esos 20 muertes en extrañas circunstancias? Que eran los reportaje en alemán, que hablan de 27 muertes, no, 27, sí, pero, 20... ¿pero cómo fueron algunas Bueno, pues muertes? Muertes extrañas, uno de ellos que aparece tirado en las vías del tren, uno que aparece en su casa muerto, fueron eliminaciones programadas, todos estaban a punto de cantar, o por ejemplo, uno que tenía información de haber visto a Julie Melissa en Maastricht, con la frontera con Alemania. Había una trabajadora social, tengo entendido, ¿no?, que estaba investigando sobre el caso y también la... Sí, esta chica trabajaba para la Fundación Jacqueline de Croix, la princesa de la aristocracia, era amiga de Marcel Ferlusa, era del caso de Zedeis Landbord. 88.000 imágenes identificadas a mediados de los 90. Estos son informes, quiero aclarar, a cargo de la testigo X. Es curioso porque casi todos estos testigos que fueron muriendo
Todos habían dicho en su entorno previamente que tenían miedo o que tenían que confesar algo y todos fueron muriendo días posteriores. Sí, afirmativo, afirmativo. Pero aquí ya estamos viendo que este abogado se le atribuye haber tenido contacto con la víctima. Están cogiendo en parte toda esta información, es una recopilación que toman estas comunicaciones de teléfono. Vamos a ver si aparece el listado de los números de teléfono. Michel van der Elst. Identifican a Michel van der Elst. Es que esto es obra del dossier X. Pero lo que quiero es mostrar los números de teléfono que siempre... Bueno, es que Belgacom, curiosamente, hacía también de red paralela para interceptar números de teléfono a gente que incomodaba. Belgacom era de Michel Duhl. Aquí están los listados de números. Pero es que, bueno, se ven así, vamos a ver. Van der Elst, aquí aparece Van der Elst, y Belgacom. Aquí están los números de teléfono con sus... Bueno, vamos a verlo así mejor. Vamos a verlo así mejor. Aquí vemos todo el listado, fornam, apellidos, nam, el nombre, el adres, este es el adres de la persona, el código postal y el ayuntamiento, Gemeente. Vemos aquí Bruselas, son números de teléfono que contactaron con la víctima. Claro, y un saludo a los del chat también, que están viendo el directo ahora mismo, desde sus casas. Promohome, todas estas empresas, si se hiciera una investigación, aseguro que más de uno se va ahora mismo a la cárcel porque ya no hay tanta protección para los pederastas de la élite. Lo hemos visto con el caso del príncipe Andrés. Todos estos han tenido contacto con la víctima, incluso hasta la cadena de televisión de Bélgica, Etterberg. Aquí vemos las pruebas de las que no se acaba en los programas porque directamente me podía suponer una responsabilidad de Estado. Aquí vemos a una persona de Madrid, ya que estamos aquí en Madrid, en Alcalá de Henares. A ver quién es esta persona. No, nadie de esta sala, yo ya sé, perdonen, ya sé que vosotros no sois. Pero la persona que vea el directo o que le digan, a lo posible le trae un remordimiento que no dura ni 3 días en la tierra. Pero bueno, yo sé que aquí sois muy buena gente todos. Y aquí vemos Ministerio de Finanzas y casinos. Casino de Monte Carlo de Mónaco. Y mi pregunta es, ¿esto no nos llevará a uno en concreto que cada vez que salía del armario le salía aceite? El Alberto de Mónaco, que todo el mundo lo sabe, que tenía unos affairs rarísimos, incluso con modelos que luego han acabado así, en la anorexia. Hubo una vez una especie como de columna que se hizo en los periódicos que insinuaban que el Alberto de Mónaco tenía algo con alguien de España, que también le iba la carne de tocino, más que el pescado, ¿vale? Hay que reírse un poco, no viene mal echarse una risa, porque todos estos son unos satanistas degenerados. Pero bueno, estamos viendo toda la documentación. Embajada de Cuba. Entonces, queda claro un poquito lo que estamos mostrando, ¿no? Sí. Que todo esto se va a hacer público y lo van a poder exponer los demás, el trabajo que yo no he podido hacer en estos años. Sí. Embajada de Cuba, Belgacom. Con algunos nombres yo no los conozco, voy a dejarlo claro. Es que son hay cosas que sí y otras que no. Ministerio Fan Justitie. Luego también vamos a hablar de la Casa Real belga, que aparece aquí en el dossier también. Sí. Ministerio Fan Justitie, aquí pone Atelier Royal, no sabemos lo que es. General, Banco General, o sea, hasta los bancos. Por ejemplo, aquí podemos observar, esta persona está en el dossier de Nihue, el dossier X. Esto es parte del dossier X, esto. Uno de los tantos documentos que hay. Ministerio Fan Justitie van der Elst. Un abogado implicado en esto, incluso estaba uno de los príncipes también. Lo tengo puesto en la página. Raymond van der Elst, que es el hermano de Michel van der Elst. Annie van der Elst también. Y curiosamente vemos aquí British Airways, ¿no? ¿Qué pinta la agencia de aviones de los británicos? O sea, si se supone que es una mujer que la han matado
Así por así, ¿por qué aparecen todos estos números? Una mujer de España, de Madrid. No es normal, no es normal para nada. La televisión de Charleroi, Juan Derés, los créditos de Lyonnais de Bélgica. No, si estos son muchas cuentas, ¿no? Esto es un poco parecido a lo del tema de Royuela, ¿no? Con las cuentas de banco, que si los números de teléfono, que si las drogas, también del informe Venezuela. Sí, desde aquí les envío un saludo gratificante. Ya puedes... Ahí no le he dado bien. Bueno, ya luego... Bueno, alguna... Pero en esta conexión de casos que tú pones de un país a otro, mi pregunta es, porque siempre hablas de muchos pactos de poder, ¿hasta qué punto es beneficioso para esta gente que hagan esos pactos? Imagínate, si hubiese algún desacuerdo entre países, tener un material tan, digamos, comprometido... Aquí, vamos a por favor, para entenderlo del pacto. Quisiera que me expliques un poquito eso. Vamos al degenerado este Porque deberías de explicarle, ya sé que mucha de la gente que está aquí sí entienden lo que es la SNAF y lo que son los rituales satánicos. Pacto de Estado, sí, vamos. Pero bueno, desarrolla un poco eso. Vamos a ello, pero vamos a mostrar una cosa bastante interesante. Un momento. Es que para encontrar algunas cosas te tienes que tirar un tiempo. Aquí. Aquí. Pacto de Estado, ¿no? Sí, quiero que nos hables un poco cómo funciona todo eso. Para que funcione todo eso, tienes que chantajear al Estado y el Estado te tiene que ceder el mismo Estado para que este grupo que lo ha chantajeado entre dentro. ¿Qué sacan ellos de hacer estos pactos? No sacan las eléctricas, no. Es lo mismo que el caso Alcácer. ¿Cómo crees que desaparecen las pruebas, se pierden los papeles y se pierde la dignidad? Pues borrando pruebas del camino, protegiendo a uno que tiene el pelo canoso, eliminas manos o dices que hay una alfombra azul que por arte de magia la han quemado, por ejemplo, y tiene un símbolo como si fuera de la marca Ducados, por ejemplo. Por ejemplo, la eliminación de pruebas es algo que está en el chantaje. Bueno, un pacto de Estado es que las familias de la misma nación... En España hay 200 familias de poder. 200 familias desde la República hasta la época de Franco, hasta que se hace el pacto. Se intentaba, ¿no? Entonces coges a esas familias, coges a los banqueros, organizan eso. Tienen que tener analistas de inteligencia para que el plan salga dentro de un tablero. Y vas buscando ojeadores para que te capten las menores. ¿Pero qué se supone que quieren perpetuar? Perpetuar un golpe de Estado. Siempre tener ellos el poder, que no... No, lo que no pudieron ni los de antes ni los de ahora conseguirlo en ese momento, para tenerlo perpetuado para siempre. Entonces, cuando tú firmas, en vez de hacerlo en un acta notarial, lo haces con sangre de víctimas. Pero su sangre no está, claro que no está. Claro que no, porque claro, ellos son muy buena gente y van con corbata y son estos de la mano negra o los de guante blanco, ¿no? Pero ellos, por ejemplo, es decir, una cosa que hacen, ellos van el sábado a hacer eso y el domingo van a la misa y dicen, no, es que lo hacemos en nombre de Dios. Pero están enfermos. Ellos dicen, no, es que como el cura este de la conferencia episcopal lo dice que es en nombre de Dios, nosotros lo hacemos en nombre de Dios. O sea, supuestamente esta gente, si entra dentro de un grupo de poder, claro, te tienen que grabar haciendo algo tremendamente antiético y antimoral. No, mira. Que, por ejemplo, Elio Di Rupo, este sinvergüenza, este canalla pedófilo que varios gendarmes de Lieja lo pillaron con 2 niños en un coche cuando tenía un alto cargo en Lieja, hicieron un informe y se callaron todos como chorizos, porque todos están en el ajo. Lo pasaron a presidente de Bélgica y este tipo aparece en todas las audiencias como un pedófilo. Claro que es un pedófilo, era de los socialistas. El bipartidismo, la partitocracia, todos están metidos ahí, ninguno se salva. Para tú llegar ahí tienes que pasar por orgías sadomasoquistas que te peguen o se te meen encima o vete a saber el qué. Y luego, aparte de eso, también metes a tus hijos en las orgías porque los tienes que reeducar.
Yo me pregunto a estas alturas de esta película de terror, ¿el de esta pedófilo película. nace, se hace porque esta gente que son psicópatas porque sí o hacen esto porque sí? Yo quiero acceder a este poder y estar en el gobierno, o bien porque soy un noble y estoy metido en esto, tengo que hacer esto porque el resto de la gente me obliga. ¿Hay parte y parte o...? Te voy a dar un ejemplo, tú me has dado esto. Si yo dirijo la operación y digo, quiero 20 para una orgía y luego de esa orgía vamos a otra habitación donde hay una ceremonia ritual, ¿a cuántas vamos a matar? Mataríamos 4 y las otras las secuestramos o las metemos en alguna secta para probar si pueden ser sacerdotisas o hijas de la oscuridad. Entonces tú me dices, no, los nobles y tal. No, es que los nobles, la nobleza, la aristocracia, primero practican rituales mediante eso que llamamos almas poseídas. Ellos no tienen sus almas. Las almas de ellos, de los que están mal de la cabeza, cogen almas de otros y las meten dentro del cuerpo. El rito de Urus Daur, de Sumeria y todo eso. Si quieres hablarnos ya de esa parte, de la tercera parte de tu libro, hablas de los Ballets Roses y la nobleza negra. Los Ballets Roses era una affaire de París. No, los Blue Ballets era de París, los Ballets Roses era de Bélgica, que eran los asistentes al castillo Château d'Ameruá, el castillo de la Madre de la Oscuridad, que iba a los bus, un sacerdote de México, y tenían jaulas metidos a los niños como si fueran perros. Era un castillo de la alta aristocracia. De hecho, hace bien poco se quemó uno de los castillos de Bélgica, que lo tenía investigado la Seguridad Nacional de Bélgica, porque iba gente de los Bourdais. Iba la gente de los Bourdais, se reunían ahí en la sala y bueno, todos partiéndose de la risa. Todos se partían de la risa. Pero claro, lo que quiero decir es que aquí aparece el Graffé, es otro pedófilo francés que sus cintas fueron publicadas y ya, si tú ves las imágenes, tú ves a un cerdo asqueroso, pues incluso llamando a la otra persona diciéndole que va a abusar de su hija. Y Elio Di Rupo es quien está dentro de las fotografías de carácter pedófilo, porque tenían un dossier personal. Y Elio Di Rupo era expresidente de Bélgica. No, y aquí está, vean. Elio Di Rupo. Sí, claro, ahí está una discusión entre Faucant y de Buisson, que era parte también de la trama de Dutroux. Es que Dutroux era un tonto útil y luego tenía a su camarilla de la Flota Oscura. ¿Vale? Entonces, claro, yo principalmente les quiero recordar a todos los espectadores que ante este evento lo que estamos haciendo es exponer a una gente depravada y que recuerden que no se puede exponer todo en este espacio de tiempo, por eso estamos yendo preciso a la documentación que es interesante. No, yo ya te dejaría caminar solo porque das tantos nombres de tanta gente aristócrata y nobles que no sé si tienes algunos documentos de gente, pues eso. Sí, bueno, esto ya es parte, bueno, por ejemplo, aquí la restauración del nombre de Michel Lihul, que se presenta en este dossier, bueno, esto ya puedes... Porque viendo el caso fue un poco por niveles, ¿no? Sí, primero hubo gendarmes implicados, fiscales, jueces, bueno, de todo tipo, hasta que llegaron a la nobleza. Al dolor. Aquí vamos a empezar por el ministro. Aquí vamos a ver una cosa. A ver si es el del ministro de Justicia que tenía el tráfico de drogas de... Bueno, es que curiosamente, aquí viene el tema. Dentro del dolo había tráfico de drogas. Voy a empezar de arriba para que la gente no se maree con tanta arriba y abajo de la documentación. Explícales bien lo que es el dolo, para que lo sepan. ¿El qué? Que les expliques bien lo que es el dolo. Y quiénes el dolo era un bar donde había orgías sexuales. ¿Y quién lo frecuentaba? Frecuentaba Nihul y su camarilla de la Flota Oscura. ¿Y quién era su dueño? Bueno, su dueño aparecía ahí en la documentación, pero es que creo que estaba el de dueño también, era como un alto gerente. O sea, pero sí estaba totalmente implicado, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver esto. Dutroux y consortes, vamos bajando para abajo. Langlois efectúa las declaraciones de la dossier 8696. Y, por ejemplo, vemos aquí que hay una audición de Bassacs que, por el nombre de Hoyos, Jacqueline Jouin, la journaliste de la RTBF, de la nombre Jacques Lejeune, de Jumet, que el ministre Van Kaubenberg está implicado en un tráfico de drogas, está implicado en el tráfico de drogas entre la Turquía y el aeropuerto de Bruselas. Y esta era del dolo. Está implicado.
la ministra Kouwenberg. Otra prueba más, otro que... Sí, sí. No, puedes seguir dando nombres los que No, 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 es que estamos yendo ya al pastel. Por favor, cuando puedas. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos al de Polonia, por favor, porque también hubo una cosa en ese tiempo muy relevante. El tiempo se pasa rápido, me sorprende que estemos a las 7:15, pero bueno. Va entrando y saliendo gente, tranquilamente, no se preocupen. Viol de un menor de 10 años. Y aquí viene lo relevante. Gendarmería, aquí ves todo tú tranquilamente, y que curiosamente la cuestión del coronel Radek, Acción Militaria, que por ejemplo, él ha desmantelado una red de pedofilia en Polonia, en el mismo tiempo que se desmantela en Bélgica. O sea, el pantano empiezas de menos a más hasta que llegas al punto del éxtasis total, ¿no? Por ejemplo, la respuesta de que no hay copia del anexo 2 y que habla de 1996 de una causa, no voy a decir esta palabra porque YouTube hace pip, de jóvenes y un tal Lenatrowski, de su nombre mayor, que hablan de que bueno, en este Roxos jamás ha estado en Bélgica, pero bueno, que hay una red de pedofilia de Polonia que se descifró en su momento. Vemos que es documentación destiné a la Interpol. Confidencial, esto no está en Internet. Esto no está en Internet. Podéis verlo. En el 1996 la prensa belga habla de una red de pedofilia que se ha descubierto en Polonia sobre un militar que responde al nombre de Radek. Habla de Radek, y sobre todo que tiene en la posesión la lista de clientes belgas. No, ¿algún matiz que quieras hacer respecto a esto de Polonia? No, de Polonia. No, yo creo que estás en shock. Sí, un poquito, sí. No, yo no sé la audiencia cómo se estará quedando, porque no, yo estoy centrado en explicar esto y luego ya, si quieren, que puedan preguntar ahí sin ningún problema. Bueno, podemos... A ver un momento. Aquí viene. Este es el informe de Subject, pone aquí DVD, en 1998, Marc Dutroux, y habla aquí de nombres de la agencia de los miembros de los que salen del armario de Polonia, que dentro del extranjer hay material de la Norte Police, de la perquisión, de las perquisas. Vale, gracias. Gracias, cualquier cosa pueden corregir. Informaciones que descubren sobre los que salen del armario, que van a Polonia y hacen orgías pedofílicas. ¿Ves? Aquí es lo de Polonia. Bueno, podemos pasar a otro documento. A ver, vamos a bajar. A ver qué tenemos. Aquí a Roxanne, por favor. Esa mujer la nombro yo en el libro. Sí. Y es algo curioso, por ejemplo. A ver. Officer. De aquí viene el tema. ¿Dónde está la red? Separé, habla de cómo Michel Nigoul y Annie Bauty Annie Bauty está separada de Michel Nigoul. Ella habla incluso que Claude Michel, ¿no? O sea, que Claude Michel es quien financia a Annie Bauty. Y aquí hablan que es ingeniero comercial, que tiene licenciatura en gestión hospitalaria, director de la clínica Edith Cavell a Bruxelles. Georges Fresqui aceptó en 1994 el puesto de director general adjunto de la A.S.BL, Central Medical del Est, construido en 1972. Aquí vas viendo un poco que también tienen tráfico de órganos. ¿No me preguntabas tú lo de tráfico de órganos? Sí. Y pues aquí viene el tema, porque Annie Bauty era otra que tenía contactos, y aquí hablamos de 1983, cuando ni siquiera el caso Dutroux estaba en la prensa, o sea, que fue años después. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, que dentro de estos doctores había pues, abogados como los Guffens, incluso abogados que conectaban incluso a Marcel Cols, que es el hijo de André Cols.
del asesinado por la banda de Brabant. Aquí está hablando de los negocios de médicos, que tiene una propiedad en el sur de Francia. Y seguimos leyendo, porque aquí de lo que se trata es de que tenemos que exponer las corruptrices de Michel Nihoul, que ya está fallecido, entonces se puede hablar de él tranquilamente. Michel Nihoul era corrupción de armas, trabajaba para agencias de inteligencia, era un Epstein. Y ahora veremos el tema de lo otro, ¿ves? Por ejemplo, Geoffrey Scare construye múltiples dossiers contra los protectores de Nihoul. Y aquí vemos una cronología. Esto es una cronología del dossier X, una Société del Tamar de Michel van der Els, Roxanne Films, que es de esta chica. Tenían varias productoras, ¿no? Sí, para los vídeos, por lo que yo he leído. Luego veremos el documento de Julie y Melissa de Washington, que es para asustarse bastante. Esto es al revés. Aquí vemos Gran Hotel. A ver, un momento. Pacto de corrupción, que aparece aquí, el dossier Sosahel, que aparece aquí, ya estamos viendo la luz ahora mismo. Podemos ver estos nombres. Todo esto está conectado a la historia del sadomasoquismo. Aquí, por ejemplo, másters de casés de carácter pedofílico. Vas siguiendo el rastro, tú vas llegando más. Llegando a Suiza, también el dossier Coles, André Coles, y aquí aparece la nota relativa del dolo y el tratado, o sea, lo que es la trata de los seres humanos. Ya se va viendo. Esto ya es, lo han puesto así. Sosahel, dinero y desvíos, el affaire Coles. También aparecen documentos de la masonería dentro, el affaire Mirano, el artículo de prensa sobre el libro de pedófilos, copia de prensa de los asesinos de Brabante, organigrama del tráfico internacional, dossier Panda. Es que va incluso hasta Polonia, Chequia, antigua Eslovaquia. Bueno, esto aquí, gracias. Copia de artículo de Marguerite Basten, ya podemos retirar. Bueno, Roxanne Productions también aparece, ¿no? Sin ningún género de duda que aparece en el libro. Aquí. Aquí. Sí, cierra, por favor. No te preocupes. A ver, bajamos un momento. Sí, este documento, esto es de sadomasoquismo, esto es muy interesante. No el tema, sino lo que dice el documento. Julie Lejeune y Melissa Rousseau, testimonio de Pascual Maurice Nables. De aquí viene de una pesquisa, de registro de la Chambre de Deleuze, un saco de esporo, un saco de deporte que contiene diversos materiales de sadomaso que se utilizó con las niñas. Se utilizó con las niñas temas de sadomasoquismo. Aquí dice que no se encontró lecturas de películas pedofílicas, pero sí que se encontró temas de sadomasoquismo, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, que lo haga después. A ver, Juan, sí. Llevamos un buen rato, son muchísimos documentos. ¿Crees conveniente que hagamos un receso? Sí, y luego necesito un poquito de agua. agua. Y ellos empiecen a preguntar. Vamos a tomarnos un receso de unos 40 minutos y luego ya empezáis todos a hacer lo que es la rueda de prensa. Yo creo que es lo mejor, ¿no? Sí, pero... Porque podemos estar viendo No, pero documentos sí que toda quiero la mostrar tarde. más documentación porque no ha terminado la exposición de documentos. Decir, luego expones otro poquito y que sean ellos ya quien te empiecen que a preguntar. los ciudadanos, que son ellos, que son soberanos, tienen derecho a preguntar porque Exacto. tienen hijos y tienen que conocer la verdad. Yo estoy tratando en este tiempo, porque ojalá se pudiera hacer más, pero ya sabéis cómo está la normativa. Es que, a ver, es un caso muy amplio y exponerlo abierto, o sea, al completo es Y un poco complicado. Entonces, que sean ellos luego los que empiezan a preguntar. Si me han dejado hacerlo es porque ya el cabal está cayendo. Perfecto. Si el cabal no estaría cayendo, no puedo estar aquí. Pues nos vamos a tomar un receso de 40 minutos. Madre Muchas mía. gracias. Adiós.
Bueno, gracias. Gracias.